Seguimos con el tema del mundo actual y la globalización y seguimos con el tema del terrorismo. El terrorismo suele aprovechar conflictos de tipo político, de tipo social o de tipo económico para proponer una única salida, la salida violenta, que además nunca se somete a ningún tipo de reflexión política. No es un fenómeno nuevo. Conocemos, entre comillas, guerras de guerrillas a través de toda la historia de la humanidad. Pues por ejemplo, en el mundo musulmán, los asesinos eran unos guerreros especialmente entrenados para cometer asesinatos y atentados sangrientos fuera de su base y volver después. El Ku Klux Klan en Norteamérica, después de la Guerra de Secesión, que actuó como una especie de guerrilla confederada y de amedrentamiento de la población negra, pero sobre todo el verdadero despegue del terrorismo se va a dar a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Por qué? Porque se democratizaron, se universalizaron, desgraciadamente, formas de matar convencionalmente mucho más sencillas y al alcance prácticamente de cualquiera, como era el revólver o incluso la dinamita. Hubo conflictos muy importantes de tipo anarquista y nihilista en finales del siglo XIX, con el asesinato, por ejemplo, en España del presidente del gobierno, de Cánovas del Castillo, o de otro presidente del gobierno, José Canalejas, a principios del siglo XX, el intento de asesinato de los zares de Rusia. Es decir, hubo un montón de atentados en esa época, pero donde más va a coger auge, o de cuando más va a coger auge, es los años 60 y 70 del siglo XX. Como por ejemplo, después de los ejemplos victoriosos de Lira en Irlanda y de la resistencia francesa frente a los nazis, pues el Frente Nacional Argelino, el Frente de Córcega, van a ser movimientos muy activos, o por ejemplo en Italia las Brigadas Rojas o la fracción del Ejército Rojo en Alemania. En España tenemos dos ejemplos desgraciadísimos de terrorismo que fueron ETA y el Grapo, que causaron muchísimo dolor, muchísimos asesinatos y muchos secuestros absolutamente crueles e injustificados durante los años 70, 80, 90 y hasta el 2000. Hace poco, hace 2 años, la banda terrorista de ETA se retiró de la circulación, no se disolvió, lo cual es un tanto inquietante, pero afortunadamente ya no tenemos en España unas bandas terroristas autóctonas en funcionamiento. El principal problema del terrorismo que tenemos en España es el terrorismo islámico, el terrorismo que ya atentó el 11 de marzo de hace 11 años en Madrid, en las estaciones de metro y de tren de Madrid, y que desgraciadamente hunde sus raíces en un conflicto mucho más internacionalizado, que es el choque de civilizaciones entre la civilización occidental y la civilización musulmana, la civilización islámica. El fundador del terrorismo internacional islámico pues fue Osama Bin Laden, que creó una serie de guerrillas en países que estaban siendo atacados por movimientos como por ejemplo la invasión de la Unión Soviética en Afganistán. Estados Unidos financió en unos inicios a este personaje, pero cuando Osama Bin Laden y su organización Al-Qaeda consiguió el poder en Afganistán, estableciendo el régimen de los talibanes, miró contra Occidente y especialmente contra Estados Unidos. Y en el 2001, en el 11 de septiembre, destruyeron las Torres Gemelas de Nueva York y realmente pues comenzó otra era distinta del terror. El terror ya era un terror masivo que te podía atacar incluso en el interior de países muy seguros como Estados Unidos y de formas insospechadas, como estrellando 2 aviones contra las Torres Gemelas. Bueno, ¿en qué se caracteriza, por qué se caracteriza el terrorismo islámico? Bueno, pues el uso de la yihad, de la guerra santa. Propone una sociedad completamente distinta a la capitalista, con lo cual los occidentales no tenemos mucho que ver en ello, y justifica el suicidio en sus acciones, con lo cual la sensación de terror es todavía más grande. Luego veréis un atentado de Al-Qaeda, os pondré el vídeo del 11 de septiembre, vídeo que es terrible y que sin embargo hoy en día pues todavía tenemos como muy interiorizado, muy icónico. También veremos el atentado del 2004 del 11 de marzo en Madrid y el del 2005 en Londres. Fueron las acciones de Al-Qaeda más brutales y más espectaculares. Desde entonces Al-Qaeda ha sido combatida
y derrotada en muchos frentes. Hoy se da por casi desarticulada, o al menos que quedan células muy inconexas, pero desde el asesinato o ejecución, podríamos decir, de Bin Laden por las tropas norteamericanas, pues realmente Al-Qaeda es la sombra de sí misma. Una organización distinta, el llamado Estado Islámico, el Daesh, la sustituyó en Oriente Próximo, e intentó crear un califato en el norte de Siria, Irak y el sur de Turquía y el norte del Líbano. Afortunadamente, también la intervención internacional pues, ha conseguido hacer que ese califato islámico sea hoy también no anecdótico, porque todavía tiene capacidad para hacer daño, pero realmente muy reducido. Así que quedamos en que el mundo globalizado pues, es un mundo más complejo, mejor para algunas cosas, nos da muchas comodidades, lo hemos mencionado antes, el comercio internacional. Hoy, con hacer un clic, tenemos cualquier objeto del mundo en nuestras puertas en pocos días, pero también mucho más complicado y más peligroso. Es un mundo que no ha sido más pacífico, sino que ha sido donde los conflictos se han revelado más, quizá porque también hay más información. Antes lo que pasaba en otro extremo del mundo nos era casi desconocido o quedaba un poco en la sombra. Hoy en día puede ser de actualidad cualquier cuestión que haya en el otro extremo del mundo, porque lo vemos en directo y lo vemos con buenas imágenes y con un flujo constante de información. Es más, tenemos casi demasiada información sobre las cosas. Llega un momento en que la información es una avalancha, se habla de infoxicación, es decir, intoxicación de información, porque no podemos procesarla toda. ¿Qué otros conflictos hay en nuestro mundo globalizado? Pues por ejemplo el narcotráfico, que mueve millones de euros